Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En un día de verano, un crimen impensable espantó a California. Una jovencita fue arrebatada de su vecindario por un desconocido. Cientos de oficiales y voluntarios peinaron la zona en búsqueda de la chica desaparecida. El FBI pronto se unió al operativo esperando que una respuesta rápida aumentara las posibilidades de hallar a la joven con vida. Los archivos del FBI. Cada segundo cuenta. La pequeña ciudad de Lodi, en California, está en el corazón del llamado Estado Dorado, justo al sur de Sacramento. Está rodeada por algunas de las fincas más ricas del mundo, huertos y viñas famosas. La mayoría de sus habitantes disfrutan la tranquilidad de Lodi y la baja tasa de delitos en comparación con las grandes ciudades. El sábado 2 de julio de 1994, 3 de sus residentes más jóvenes descansaban mirando la televisión. Una chica de 16 años cuidaba a su hermanita y su amiga. Los padres de las niñas estaban lejos en Michigan, donde pasarían las fiestas del 4 de julio. A las 4 de la tarde, un visitante se detuvo. Un sujeto sin camisa, cubierto de tatuajes, preguntaba por la casa, la cual estaba en venta. Preguntó si podía pasar y revisar el lugar. Sí, bueno, puedes... La adolescente le dijo que llamara a la agente de bienes raíces y pidiera una cita. Mientras sus padres regresaban en un par de días, el sujeto afirmó que no tenía un bolígrafo y preguntó si podía pasar para anotar. La chica le negó la entrada y se ofreció a escribirlo en lugar de él. En una libreta de su padre, la joven anotó el número del agente de bienes raíces. Ella se lo entregó al desconocido, quien se marchó con renuencia. No, vamos. Hola, me gustaría hacer un pedido. Una grande mitad. Mientras se acercaba la hora de cenar, la hermana mayor llamó para ordenar una pizza. Gracias, adiós. El sitio de comida más cerca estaba a 10 minutos. Recogeré la pizza. Las chicas no querían dejar su película, entonces la joven resolvió dejarlas en casa. Solo estaría fuera 20 minutos. Dejar a las niñas solas en corto tiempo no parecía demasiado riesgo. Al poco tiempo de marcharse, el timbre sonó de nuevo. Tal vez tu hermano olvidó las llaves. La hermana menor fue a responder. Hola, estuve aquí hace poco y hablé con una chica. El sujeto sin camisa había vuelto. Quería saber si podían prestarme una guía telefónica. La pequeña buscó una guía telefónica en la cocina. Más tarde, la hermana mayor regresó con la pizza. Llamó a las jovencitas, pero ninguna respondió. Llegó la pizza. Con un cuchillo a su garganta, el sujeto sin camisa la atacó. ¡Auxilio! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Forzó a la adolescente a subir a su habitación donde estaban las otras jovencitas atadas en la cama. Al igual que a las otras, le aseguró sus manos y pies. Ninguna sabía qué ocurriría. Temblando, la amiga de Katie sintió al intruso tirar de un nudo desde sus tobillos. Entonces la sacó de la habitación.
En una segunda habitación, el sujeto lanzó a la joven víctima hacia la cama, amenazando con matarlas si ella gritaba. Ató sus pies otra vez. Ni una palabra. Luego dejó la habitación. Mientras tanto, la jovencita trató de desatarse como pudo. Cállate. Para ellas, la situación parecía desesperante. Tras varios momentos agotadores, la amiga de Katie encontró cómo liberar sus manos. Pero las ataduras de sus piernas la hacen tropezar mientras intenta ponerse de pie. Escuchó pasos y lamentos de su amiga provenientes del pasillo. La chica se deslizó dentro de un armario. Llevándola a la fuerza, el sujeto irrumpió en la habitación. Arriba, arriba. No logró ver a la chica escondida en el armario. No tenía idea a dónde pudo meterse. Sin oír más movimientos, la amiga de Katie se arriesga y deja su escondite. El intruso quizás piensa que escapó y llamará a la policía. Vamos afuera. Vamos. Vete de ya. Vete de ya. Como perdió el control de una de sus rehenes, el sujeto decide enfocarse en una sola. El secuestrador la obligó a entrar al auto y salir de allí. La joven que se ocultaba en el armario encontró a la hermana mayor en la siguiente habitación y la desamarró. La adolescente llamó al 911 y reportó que un hombre tatuado secuestró a su hermana, llevándose su auto deportivo rojo. Se la llevó. No sabemos dónde está. La información fue transmitida a los oficiales de Lodi. Una respuesta rápida era esencial, ya que las posibilidades de encontrar a un menor secuestrado con vida disminuyen tras las primeras 24 horas. El jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, fue avisado de inmediato para encargarse del caso. La agonía de tener a tus hijos lejos es un temor de todos los padres. Creo que es el temor de una comunidad. Queremos a nuestros hijos seguros y particularmente queremos que estén seguros en sus hogares. La peor violación que le puede ocurrir a un niño es ser secuestrado fuera de casa. Los oficiales intentaron contactar a los padres de la víctima en Michigan, pero no ocurrió de manera inmediata. Descansaban en una cabaña remota, por lo que las autoridades de Michigan debían informarles sobre el secuestro de su hija. Las dos chicas dejaron la casa y fueron enviadas a un hospital para una evaluación antes de ser entrevistadas. La policía dispuso información sobre la placa del auto deportivo y la descripción de la niña desaparecida. Mi mayor temor era que este caso terminara como muchos otros, que tuviéramos un homicidio. Tú tratas de no enfocarte en ello, pero reconoces que el tiempo es esencial. Y ese individuo secuestró a una pequeña por una razón específica, una razón que solo especulamos, pero solo él sabe en su mente y corazón qué hará. Entonces, nos queda hacer todo lo posible para recuperarla pronto y con optimismo lograrlo. El jefe no perdió tiempo en llamar al FBI.
El agente especial Charles Riley de la oficina del FBI en Sacramento sabía que debía actuar rápido si querían hallar a la jovencita. En ocasiones, los secuestros se hacen interestatales y a veces no. El problema es que no sabemos. Y si esperas a saber que haya un nexo interestatal en el crimen, a veces nos frena en el juego de obtener buena información. Entonces lo manejamos de una vez como un secuestro. A las 8 de la noche, más de una hora después del rapto, los expertos del equipo de recuperación de evidencias del FBI y el Departamento de Justicia de California inspeccionan las habitaciones donde estuvieron las jóvenes cautivas. Durante las siguientes 12 horas, ellos recolectaron vellos y fibras a través del lugar. Los expertos también limpiaron las superficies para buscar huellas digitales. Esperan que algún rastro de evidencia ayude a identificar al agresor desconocido. En el hospital, la hermana mayor de la víctima y su amiga, aún agitadas, le contaron a una detective de Lodi que nunca antes habían visto al atacante. Las chicas lo describieron como un hombre de 1,74 m, bronceado, tonificado, con muchos tatuajes. También detallaron lo ocurrido solo horas atrás. La jovencita manifestó sentirse aterrorizada cuando su amiga no respondía, tras salir a atender al extraño. Katie, ¿dónde estás? La chica la encontró en la cocina con un hombre sujetando un cuchillo contra su garganta. Por instinto, la chica trató de proteger a su amiga, pero el agresor era demasiado fuerte. El sujeto forzó a ambas a subir hasta las habitaciones. La hermana mayor llegó momentos más tarde. Las niñas dijeron que fueron amenazadas de muerte si no cumplían sus exigencias. Sintieron pánico al preguntarse qué habría hecho con la chica secuestrada. Como únicas testigos, tenían que dar mayores detalles al retratista lo más pronto posible. Para los residentes del norte de California, este crimen resultaba muy familiar. En menos de un año, una joven de 12 años originaria de Petaluma, llamada Polly Klaas, había sido secuestrada y más tarde se comprobó su asesinato. Nuestro caso tenía extrañas similitudes con el ocurrido con Polly Klaas. Había 3 chicas en el domicilio, al igual que en el caso de Polly Klaas. Ambos sospechosos utilizaron cuchillos. Ambos sospechosos se llevaron a una de las chicas que estaban en la casa. Aunque el asesino de Polly Klaas estaba detrás de las rejas, la policía esperaba que el desenlace del caso actual no terminara en tragedia. Los investigadores de Lodi solicitaron ayuda a la Fundación Polly Klaas. Tras la muerte de Polly, la fundación ayuda a las autoridades con información que pueda esclarecer casos de secuestro contra menores tan pronto se produzcan. Hice una primera llamada. Los contacté porque tenían los recursos para apoyar en este tipo de investigaciones, los cuales no teníamos. Tienen su propia red. Cuentan con tiendas y estaciones de servicios 24 horas, las cuales envían por fax copias de folletos. De esa manera, las personas que viajen pueden estar precavidas ante este tipo de incidentes. En la estación de policía de Lodi, las jovencitas describieron cómo se veía el sospechoso. Tal como lo identificaron en la escena del crimen, cada uno de sus brazos estaba cubierto de tatuajes. En la mitad de su espalda llevaba el dibujo de una calavera. Tenía el cabello rubio, ojos azules, un bigote y barba desaliñada. Los investigadores enviaron el retrato hablado a cada agencia de seguridad y medio de comunicación en la zona. 32 kilómetros en una vía desolada, en un área rural del condado de San Joaquín, un ranchero iba de regreso a casa a eso de las 8:30 de la noche, cuando notó un incendio en el pasto. A lo lejos observó un auto deportivo aparentemente abandonado con sus puertas abiertas. Auto deportivo en mi propiedad. Envíen a alguien inmediato. Llamó al 911.
Los bomberos fueron los primeros en llegar. Un incendio forestal al norte de California puede extenderse rápidamente con resultados devastadores. Contuvieron las llamas antes de que alcanzaran al auto deportivo rojo. El alguacil de San Joaquín, teniente Mike Padilla, llegó momentos más tarde. Recibimos el aviso de un incendio sospechoso. Las llamas cubrían el lugar y allí estaba el vehículo abandonado. Cuando vimos el auto, este coincidía con la descripción transmitida en señal de alerta por la policía de Lodi. Era muy similar al vehículo y cuando pudimos acercarnos al auto y leer la placa, la registramos en nuestra lista. La policía confirmó que ese era el vehículo. Al parecer, el auto provocó el incendio tras rodar por el terreno del ranchero y detenerse contra unos escombros. La policía no encontró signos de la víctima o el secuestrador. Solo podían esperar que estuvieran cerca y la chica siguiera con vida. A las 8:30 del 2 de julio de 1994, 1 hora y media tras el secuestro de una chica en Lodi, California, los investigadores hallaron el vehículo robado en un incendio registrado en el condado de San Joaquín. La chica y el secuestrador no estaban allí. El alguacil de la localidad, teniente Mike Padilla, se unió a la policía de Lodi y al FBI. El teniente de Lodi llegó y nos reunimos en la escena y llegamos a pensar si era posible que nuestra víctima estuviera en el maletero del vehículo y aunque es un auto pequeño, sería lo suficientemente grande para meter a una chica. Las llaves no se encontraban, entonces los bomberos cortaron el seguro del maletero. No escucharon ruidos ni gritos. Temían lo peor. El maletero estaba vacío. Aunque no encontraron nada dentro o cerca del vehículo que indicara el paradero del sospechoso, el auto deportivo se convirtió en el nexo de la búsqueda, de acuerdo al agente especial del FBI, Charles Riley. No sabíamos si la víctima y el agresor estaban cerca del auto o su posición. Actuábamos bajo una premisa que podían estar muy cerca. Nuestra mayor preocupación era hallar a la víctima a salvo y hallar al sujeto si era posible. Como el área era muy remota, era improbable que el asaltante hubiese robado otro vehículo y hubiese huido de la zona. Era más probable que estuviera a pie, por lo que tomó a la víctima de 12 años de edad y la movió a través del terreno escabroso. El teniente de la policía de Lodi, Gerald Murray, estaba consciente que las probabilidades de hallarla con vida disminuían. Por estadísticas, es usual que una víctima no viva mucho una vez que entra a una zona rural y el agresor tenga el control, al igual que este tipo de situación. Entonces, estábamos muy preocupados por cómo ella vivía esta experiencia. Teníamos que enfocarnos en lo que sabíamos. Nosotros teníamos los recursos, el entrenamiento y el personal que buscaría y hallaría a esta persona. A las 8:45, el FBI y la policía local tenían helicópteros en la escena. Desde arriba guiarían a los investigadores hacia la chica y su secuestrador de hallarse en la zona. Para trabajar en la oscuridad, los pilotos se confían siguiendo un sistema de detección infrarroja, por sus siglas en inglés, FLIR. FLIR es un sensor sofisticado que ilumina todo aquello que irradie calor, incluyendo personas o el motor de un automóvil. En el suelo, las unidades caninas prestaron asistencia. Los investigadores esperaban que su olfato les indicara el rastro del secuestrador y la víctima. Los perros guiaron a los expertos hacia la maleza, pero después de 1,5 kilómetros el sendero se volvió frío. No tomó mucho tiempo para que el alguacil de San Joaquín, teniente Mike Padilla, se diera cuenta que para cubrir todo el terreno necesitarían más personal.
Aunque somos un departamento más grande que Lodi, esto era incluso más grande que un área que pudiéramos manejar solos, y por eso activamos un operativo de asistencia mutua, algo que hacemos en California, y podemos activar tantos condados como necesitemos para recibir ayuda, y en este caso creo que activamos 10 condados y la respuesta fue realmente increíble. Los alguaciles del condado de San Joaquín también despacharon su autobús móvil para ayudar a coordinar la búsqueda. El autobús podía actuar como el cuartel de operaciones para recibir y enviar información y delegar asignaciones para todas las agencias. Podía moverse a cualquier parte si en algún momento fuese necesario. Los alguaciles de San Joaquín y los bomberos suministraron mapas de vías e imágenes topográficas de toda la región. Su familiaridad con la zona sería un recurso invaluable para ayudar al FBI y la policía de Lodi para cubrir 3 kilómetros, la máxima distancia que podían manejar con personal limitado. Su primera tarea fue establecer un perímetro tal como lo cuenta el agente especial del FBI Charles Riley. Desconocíamos el tiempo desde que llegó por primera vez el auto hasta que eran buscados, tanto la víctima como el agresor. Así que intentamos establecer un perímetro en un punto que funcionara. En este caso escogimos las vías de la zona donde fue hallado el auto. Por desgracia, esas vías eran de gran distancia. Debíamos revisar en cada dirección y teníamos que inspeccionar el perímetro para asegurarnos que nadie dejara esa área. Las unidades de patrullaje de California, las autoridades de San Joaquín y la policía de Lodi encabezaron una vigilancia a lo largo de las rutas más largas dentro y fuera del área. El perímetro se extendió 1,5 kilómetros por toda la zona donde fue hallado el auto deportivo. Varios helicópteros permanecían en el aire con la esperanza de detectar a la jovencita y su secuestrador. Dentro del perímetro, equipos de búsqueda interrogaban a los residentes a lo largo del terreno montañoso. Consideraron la posibilidad de que el sospechoso conociera a alguien en la región. Agentes y oficiales suministraron una descripción del secuestrador y su víctima y preguntaban a los propietarios si habían visto algo inusual en las últimas horas. Nadie tenía información y se sorprendían de conocer sobre el intenso operativo. Con la asistencia del Departamento de Alguaciles del Condado Calaveras, pudimos asignarles una búsqueda de propiedad en propiedad. Primero que todo, en las estructuras de cada una. Segundo, contar todos los vehículos, equipo de agricultura, equipos todoterreno, ese tipo de cosas. Y también informar a los residentes qué hacer en caso de que vieran a la víctima o al sospechoso. Había muchas dependencias y graneros en una distancia corta desde el auto abandonado. Los propietarios se dirigían a los oficiales y agentes y les permitían buscar en cada estructura. Tras 2 horas, nadie obtuvo rastro del sujeto tatuado o la jovencita. Debido a lo extenso de la zona, los oficiales pegaron cintas amarillas al frente de cada propiedad que habían estado. Así el siguiente grupo sabría cuál localidad ya estaba registrada. Pero a pesar del trabajo, el terreno irregular aún favorecía al sospechoso. Cuando regresaban, preguntábamos, en aquella localidad, ¿era posible que alguien se escondiera allí? Por desgracia, muchas veces, ellos decían es posible. Tendría que quedarse quieto, tranquilo y oculto, pero era posible. A las 11 de la noche, tras 4 horas desde el incidente, los investigadores aún desconocían si la joven estaba viva o muerta, y no sabían si ella o el agresor seguían en la zona. Los investigadores esperaban que el alertar al público en las noticias los llevaría a otras pistas. El jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, ofreció una rueda de prensa para responder a toda la comunidad, incluyendo a sus hijos. Tengo 5 hijos. Mi hija menor tenía 5 años de edad en ese momento y estaba consciente del incidente que ocurría. Ella me veía en televisión, le hablaba a mi esposa, le hacía preguntas. Ya saben, ¿hallaron a la chica? ¿Hallaron a la chica? Por desgracia, la esposa de Hansen le respondía que no. Con el paso de las horas desde el incidente,
La supervivencia de la joven desaparecida parecía improbable. 3 de julio de 1994, 5 de la mañana. Más de 10 horas habían pasado desde el secuestro en Lodi, California. El FBI y una docena de agencias mantenían un perímetro de 3 kilómetros en el condado de San Joaquín, donde creían que el secuestrador había huido con la jovencita. Más de 100 oficiales, incluyendo al teniente Gerald Murray, lidiaban con cómo continuar mientras existía una devastadora incertidumbre. Estábamos muy preocupados. Es decir, ¿debíamos seguir ahí? ¿Perdemos nuestro tiempo aquí? ¿Están al sur de la autopista 26 y los perdimos? ¿Le hará más daño? ¿Cometerá un homicidio? ¿Qué se supone que hará? ¿Irá acaso a secuestrar a otra víctima o tomará un rehén? Tienes mucho en tu cabeza y piensas lo mejor. Lo mejor para prevenirlo. Mientras la búsqueda continuaba, un equipo de la policía local y agentes del FBI permanecieron en el comando ubicado en la biblioteca de Lodi. Coordinaban docenas de oficiales nuevos y voluntarios que querían ayudar. Sí, agente. El agente de policía Charles Riley ayudaba en la búsqueda. Pues la búsqueda fue organizada en pequeños grupos y a cada uno se le asignó un sector de la investigación. Creo que eran 4 o 5 personas por equipo, así podían extenderse y cubrir una zona. Asignamos zonas cercanas a cada grupo hasta cubrir el área como un mosaico. Y luego se reportaban de vuelta al comando. Tan pronto salió el sol, los equipos tomaron ventaja de la luz. Iniciaron búsquedas en toda la región con la esperanza de hallar alguna señal de la joven o su asaltante, quizás aún en el área. El agente del FBI, Charles Riley, ayudó a coordinar estas pesquisas minuciosas. Les dijimos antes de partir que podíamos hallar cosas que resultaran evidencia para el caso. Podíamos hallar ropa, cualquier cosa relacionada. Uno de los problemas era que no sabíamos qué elementos podían estar relacionados o no. Por eso no queríamos dejar pasar por alto cualquier cosa que pudiera ser evidencia. Les dijimos que si hallaban algo conectado al caso, lo marcaran y llamaran. A las 11 de la mañana, los investigadores cubrieron todo el territorio hasta el suroeste, en el perímetro establecido en la autopista 26. Se movieron al sur, donde había más lugares para alguien ocultarse. Había huertos con árboles, mucha maleza y bastante pasto. 8 perros, patrullas a caballo y agentes a pie continuaron la búsqueda en el terreno. El área se volvió tan extensa más allá del perímetro, por lo que nuestra tarea de búsqueda se hacía menos precisa. Si queríamos hallar a alguien tratando de ocultarse, era muy difícil. Evaluamos eso a pesar que pudo escaparse durante la noche a través del perímetro porque no estaba del todo controlado, o quizás estaba fuera de él antes de establecerlo. Mientras hacíamos la búsqueda, para nada. Esas 2 ideas las evaluamos durante el día. Esperando por una pista, los investigadores sondearon el vecindario en Lodi, donde el secuestro tuvo lugar 15 horas antes. Buenas tardes. Como el sospechoso se acercó a la casa a pie, quizás vivió cerca o fue contratado por alguno de los vecinos como jardinero. Un tipo joven vino por acá y... Descubrieron que nadie lo conocía, pero no recordaban haber visto a un sujeto tatuado. Una jovencita confirmó que había hablado con el sospechoso 1 hora antes del incidente. El agresor caminó por todo el vecindario, viendo las casas con los anuncios de venta. Hola. Oye, vine por el anuncio de venta. Al igual que en la casa de la víctima, dijo que estaba interesado en comprar y preguntó si podía pasar a revisar. Ella se rehusó y le dijo que llamara al agente de bienes raíces. Pero no quedó satisfecho. Como continuó insistiendo, el padre de la chica se acercó para ver con quién hablaba su hija. Preguntaba si podía ver la casa. Después regresó. Al ser sorprendido, el posible intruso dejó la propiedad. Tenía tatuajes en sus brazos, bigote. La descripción de la joven sobre el sujeto coincidía con la elaborada por otros testigos. Parecía que el atacante buscaba la oportunidad de asaltar jovencitas,
De acuerdo al jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, se vuelve difícil darse cuenta que en efecto hay personas en el mundo que se aprovechan de nuestros hijos para secuestrarlos, asesinan y siguen por allí sueltos como si nada. Aún existen y siguen en nuestras vidas. Hay personas que planifican cómo robar a un niño. Es un hecho espantoso entender que en verdad eso ocurre. dentro y alrededor de Lodi, cientos de voluntarios postearon folletos de la joven desaparecida, incluyendo un dibujo del secuestrador. Con la ayuda de la Fundación Polyclass, eran capaces de llenar toda la zona con 20.000 folletos en cuestión de horas. Finalmente, uno de los folletos funcionó. Una mujer y su amigo reconocieron el rostro del sospechoso. Llamó a la policía de inmediato. ¿Hablo con la policía de Lodi? La mujer le contó a un detective que le parecía que el hombre del dibujo podía ser su hijo de 25 años, Stephen Reese Cochran. Sí, sobre la pequeña. Desde el comando en la biblioteca de Lodi, un oficial ordenó a los investigadores ir hasta su casa y tomar su declaración. Entiendo. La casa estaba a una corta distancia desde el vecindario donde ocurrió el incidente. Sí. Cochran, de hecho, le contó a su madre que tenía la fantasía de secuestrar a una jovencita, de llevarla en su camino y asesinarla. Así que eso sería una fuerte posibilidad. Ella le decía a su hijo Stephen que usara un refugio en la ciudad, pero a veces tomaba un autobús para visitarla. A las 3 de la tarde del día anterior, Cochran salió de casa a pie hasta el vecindario donde ocurrió el crimen. Iba con pantalones cortos y sin camisa. La foto de su hijo encajaba con el dibujo del sospechoso. Piénselo mejor cuando regrese a casa. Stephen Reese Cochran estuvo dentro y fuera de prisión varias veces en su vida. 2 meses atrás salió de una prisión de Arizona tras asaltar a una menor de edad. El FBI nos ayudó con una copia de las huellas de Stephen Cochran, enviadas por fax. Teníamos unos buenos expertos en el Departamento de Justicia. Levantaron las huellas dentro de la casa, compararon las huellas del señor Cochran y fue una clara coincidencia. De inmediato, la policía publicó su fotografía en los medios. Esa tarde, 17 horas después del hecho, un ciudadano llamó a la policía para contarles que vio al fugitivo en un estacionamiento a 40 kilómetros de Lodi. Había una jovencita con él, la cual gritaba al momento de subir al vehículo. La policía debía actuar rápido, si querían rescatarla antes que volviera a desaparecer. Tras 17 horas del secuestro de una joven de 12 años en Lodi, California, la policía recibió un reporte que ella y el sospechoso, Stephen Reese Cochran, fueron vistos en un estacionamiento en la ciudad de Manteca. ¡Conductor! Cuando hay niños secuestrados por un desconocido, las probabilidades de supervivencia disminuyen si no son hallados en las primeras 24 horas. Ahora salga del vehículo. ¡Despacio! ¡Hacia adelante! ¡Camine hacia ¿Qué atrás! es lo que sucede? ¡Hasta que le diga! El hombre con tatuajes se parecía al sospechoso. Ponga sus manos detrás de la cabeza. Pero no se trataba de Stephen Cochran. La jovencita era su hija, no la pequeña secuestrada.
El error de identidad fue uno de los tantos agregados por el teniente de la policía de Lodi, Gerald Murray. Había reportes durante la búsqueda del sospechoso que resultaban en falsos positivos, pero igual debían ser investigados y revisados, lo cual agregaba confusión al proceso. Por ahora, más de 400 oficiales y voluntarios servían en la búsqueda en San Joaquín, donde el agresor abandonó el vehículo robado 18 horas antes. Aún no había señales, ropa o pisadas del sospechoso o la chica. Aunque el fugitivo hubiese perdonado la vida de la joven, su condición estaría en peligro con el calor al norte de California, sobre todo si estaba atada o herida. Comienzas con el pasar del tiempo a sentir que obviamente lo peor va a suceder. Conversé con varias personas en el comando. Nos sentábamos a discutir todas esas emociones y sentimientos. Es una forma de desahogarse, creo que por salud mental. Siempre que concluyes, sientes un segundo aliento, otra ráfaga de esperanza, algo más que hacer, otra manera de organizarse, otro paso que logre un buen resultado. A las 2 de la tarde, un auto se acercó hasta los oficiales, en una vía dentro de los 3 kilómetros del perímetro. El residente se conmovió tanto con el caso que sintió la obligación de ayudar. El voluntario condujo por las carreteras de la zona, revisando los campos, buscando alguna señal de la víctima o el atacante. Charles Riley, agente del FBI, afirmó que su colaboración marcó una diferencia. Las pesquisas seguían, sobre todo en el área del sur, la zona alrededor del arroyo y el follaje pesado. La búsqueda siguió en esa área cuando un auto en la vía vio a una persona. Era una zona donde no teníamos equipo de búsqueda. Justo después de que el conductor dejó su residencia, vio a un hombre sin camisa merodeando en el pasto. El sujeto era rubio y usaba pantalones cortos, como describían las noticias. El testigo estaba seguro que era el sospechoso, pero la niña no estaba a la vista. Aún después de 19 horas y varios kilómetros, era la primera esperanza que tenían los investigadores de hallar al fugitivo. Uno de los oficiales avisó por radio para alertar sobre la posición del sospechoso. Una respuesta rápida era esencial para encerrarlo antes de que se alejara. Tanto agentes como detectives convocaron a todo el personal. Recibieron otra llamada, esta vez de un oficial de pesca y caza. Una voz alcanzó la radio y decía: hay un sujeto aquí en los corrales de caballos. Era un tipo de pesca y caza que hablaba coloquial por la radio. Así que nos congelamos como un ciervo en autopista. ¿Entendí bien lo que dijiste? ¿Fue un sujeto o un sospechoso? Un sujeto puede ser cualquiera. Podía ser alguien no involucrado. Sí, seguro es el tipo, ya saben. Nos quedamos... Nos salieron antenas, con la piel de gallina y todo. Entonces un agente federal, mi contraparte y yo, esperamos en un auto y nos movimos. Los oficiales más cercanos a la zona encontraron un molino junto a un comedero para ganado. 3 agentes armados tomaron posición más allá del pasto. Vigilaban en silencio mientras el sujeto se movía sin la pequeña. Eran capaces de reunirse y esconderse antes que el sujeto alcanzara la colina. El sospechoso parecía moverse en esa zona, quizás deshidratado y asumiendo que encontraría agua en ese lugar. El fugitivo parecía exhausto, pero la policía no sabía si aún portaba un cuchillo. ¡Policía! ¡Deténgase! ¡Sus manos detrás de la... Finalmente atraparon a Stephen Reese Cochran. El ex convicto afirmaba no saber por qué lo arrestaban.
Decía que no recordaba nada de lo ocurrido en las últimas 24 horas, asegurando que estaba bajo el efecto de las drogas. Cuando los investigadores le preguntaron sobre la víctima, se rehusó a responder. Para el jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, fue un momento de emociones encontradas. Era un alivio saber que ya estaba en custodia, pero me dolía porque la víctima no estaba con él. Me preocupaba mucho que no estuvieran juntos, así que no me dejé atrapar por el hecho de que lo teníamos. Aún había una pequeña que encontrar. Como Cochran se rehusó a cooperar, el paradero de la chica y su condición eran aún inciertos. Pero los investigadores no descansarían hasta recuperar a la joven o su cuerpo. En julio de 1994, tras 20 horas de búsqueda, el FBI y las autoridades locales arrestaron al atacante Stephen Reese Cochran. Cochran se rehusó a decir si la niña estaba viva o muerta, o incluso si estaba en la zona remota donde fue capturado. Aunque las probabilidades de supervivencia en un terreno escabroso parecían imposibles, el jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, mantuvo la esperanza. La mayoría de los niños que son secuestrados nunca los encontramos o los encontramos sin vida. Y mientras el caso se desarrollaba, era consciente de ello. Sin embargo, nos manteníamos positivos y con toda la atención en creer que sí la encontraríamos. Las autoridades luchaban con el qué hacer ahora. 400 investigadores, 10 perros policías y 3 helicópteros buscaban desde el amanecer, pero no eran capaces de hallar ni la más mínima evidencia del paradero de la chica. El teniente de la policía de Lodi, Gerald Murray, evaluó las posibilidades. En ese momento teníamos dos opciones. Intentar seguir el olor del sospechoso desde donde fue arrestado hasta la víctima o iniciar una búsqueda desde el área cercada en la autopista 26. Caminar hasta el norte y con suerte llegar a donde estuviese la víctima. Un gran grupo de voluntarios estaba listo, organizado a lo largo de la zona cerca del pasto, esperando la orden de proceder. Agentes y detectives estaban preocupados y debían dejar pasar a ese grupo al campo. La multitud tal vez dañaría la evidencia o pasaría sobre la jovencita sin verla. Era un momento crítico, y al igual que los investigadores, el agente especial del FBI, Charles Riley, sentía la urgencia. Piensas mucho en las familias porque todos allí tienen una y tratas que sea profesional, pero se convierte en algo personal. Te preguntas si es tu hermana o tu hija. Siempre piensas esas cosas. Los investigadores decidieron que la mejor propuesta era usar perros nuevos para rastrear el olor de Cochran hasta el abrevadero. El problema era que a la unidad canina le tomaría 30 minutos llegar al lugar. Pero los voluntarios no querían esperar. Me di cuenta que algunos civiles saltaban la cerca hacia la escena del crimen. Entonces envié al equipo para que desalojasen el área. No escuché o vi el lenguaje corporal de la gente que venía por la línea desde el punto donde cruzaron la cerca. Era obvio que sucedía algo, pero en ese momento no podía distinguir qué decían hasta que alcancé a entender. La multitud gritaba, ¡es ella! ¡Es ella! Como un fantasma, una pequeña figura apareció detrás de la maleza. Nadie podía creer lo que sucedía. La chica estaba viva y se movía para el júbilo de los investigadores. El detective ordenó a los oficiales a reunirse con ella. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos! Cuando vi a la niña salir de la maleza, todas mis emociones se desbordaron. Todos mis temores, preocupaciones, la desesperación, ya no estaban. Francamente, me tomó unos 10 minutos reponerme y volver al ruedo.
Las personas chocaban sus manos, se abrazaban, saltaban, reían, lloraban. Fue asombroso. No solo fue nuestro trabajo, fue algo de la comunidad. Y ciertamente apareció en ese momento una emoción que lo envolvió todo. La niña fue trasladada al hospital donde se reuniría con sus padres. Al día siguiente, el 4 de julio, a pesar de su dura experiencia, la chica se sintió lo bastante fuerte como para acompañar a su padre, un detective y al fiscal a los lugares donde Cochran la escondió durante la búsqueda. Bueno, recuerdo que él vino por acá. Según Katie, para evadir la captura, Cochran se ocultó con ella en el pantano. La forzó a quedarse escondida, medio sumergida en el agua pútrida de un estanque. No tenía qué beber y ella no había comido en más de 24 horas. Cochran no dejaba de moverse. No se quedaba quieto por mucho tiempo. Vamos. Cállate. La pequeña le mostró al grupo otro escondite. Dijo que se ocultaron debajo del heno. Dígame, ¿qué sucedió? Durante el tiempo que permanecieron en su último escondite, un comisario en un todoterreno recorría la línea cercada a no más de 9 metros de donde se encontraban. La víctima en ese momento, aunque no estaba bajo amenaza o herida, intentó poner su pie en el pasto y así llamar la atención del comisario, pero no tuvo éxito. De acuerdo a su relato, Katie se quedó dormida. Cuando despertó, Cochran ya no cargaba su cuchillo. Lo recuerdo bien. A varios metros de distancia, la policía localizó el arma blanca. Es un cuchillo. Más tarde, las autoridades obtuvieron la huella digital del agresor. Es esa. Tras calificar para un juicio, Stephen Reese Cochran fue hallado culpable por 23 cargos, incluyendo secuestro, asalto, violación de propiedad privada y robo de auto. La Corte de San Joaquín lo sentenció a 106 años de prisión. Incluso la hija menor del jefe de la policía de Lodi, Larry Hansen, comprendió la importancia del caso. Cuando todo acabó y ya era capaz de volver a casa, al fin pude retomar el sueño. Mi hija llegó más tarde y decía que la pequeña la habían encontrado. Ella pasó por el pasillo, entró a mi habitación, besó la puerta y dijo, gracias, papi. Cuando hablo con otros oficiales de este tema, hago hincapié en que una niña de 5 años pudo entender el impacto de este caso. Imaginen el impacto que tendría en la comunidad. El exitoso desenlace del caso en Lodi, California, con el legado de Polly Klaas y la Fundación de Niños Desaparecidos, se convirtieron en modelos para el manejo de otros casos de secuestros en todo el país. Con una respuesta rápida de ciudadanos y oficiales por igual, las comunidades aprenden cómo incrementar los porcentajes de supervivencia cuando uno de los suyos desaparece. Secuestro despiadado. En este episodio algunos nombres han sido cambiados. 27 de junio de 1996, Milwaukee, Wisconsin. 145 kilómetros al norte de Chicago, en la orilla oeste del lago Michigan. Jueves 8:27 de la noche. El estudiante de secundaria de 17 años, Jaime Estrada, y su primo Roberto Álvarez se detuvieron en la entrada de la tienda de una gasolinera al sur de la ciudad. Jaime fue por unas sodas y dejó a Roberto en el auto, un Monte Carlo modificado propiedad de Jaime y sus hermanos. La tienda era un popular lugar de reunión donde a menudo se encontraban con amigos. Debe haber sido duro. Cuando Jaime salió, alcanzó a ver a una chica conocida. Jaime quería conocer mejor a la chica, así que se dirigió a hablar con ella. Bien. Me alegra verte.
A mí también. ¿Qué has hecho? No mucho. ¿Qué has hecho últimamente? Solo salir por ahí. Jaime era un chico popular. ¿Nada especial? Jugaba béisbol y era receptor estrella del equipo local. Mientras Roberto hablaba con su amigo, notó que la camioneta se marchaba. Se imaginó que Jaime se habría ido con la chica y que volvería enseguida. Nueve y 37 de la noche. Cuando Jaime no regresó al cabo de una hora, Roberto comenzó a preocuparse. Algo andaba mal. Así que Roberto decidió ver si Jaime se había ido a casa. Le contó a Paulo, el hermano de Jaime, lo que había pasado y se enteró de que no había regresado a casa. Tienda de la estación a comprar un par de sodas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué sucede? No, es solo que Jaime lleva una hora de Nadie había oído nada de él desde que se fue. No era típico de Jaime escaparse, dejando atrás su auto y a su primo. Y después de Sus padres intentaban averiguar qué hacer. él todavía no ha regresado. Vamos a buscar a tu Decidieron hermano. separarse y buscarlo en dos vehículos distintos. Lugar de encuentro. Oh, te acompaño. No. Su madre debía quedarse en caso de que Jaime llamara. Nos pondremos en contacto contigo. Vamos a intentar averiguar dónde está. Viernes 1 y 12 de la madrugada. La familia registró el área por horas. Entonces Mark, el hermano mayor de Jaime, recibió un mensaje. El código de área era 312 Chicago. Después el número era 187. Luego el código personal de Jaime, 911. Era una emergencia. Mark se detuvo en la primera cabina telefónica que vio. Esperaba que Jaime estuviera bien. Un hombre respondió. Una voz que no reconoció. ¿Sí? Dijo que había secuestrado a Jaime y que quería $70,000 para devolverlo. El hombre dijo que hablaba en serio y le advirtió que si la familia no seguía sus órdenes, ellos le cortarían las orejas a Jaime, lo desmembrarían y le enviarían partes de su cuerpo por correo. Y si se atrevían a ir con la policía, matarían a Jaime y a toda la familia Estrada. Mark no lo podía creer. Llamó al número de nuevo. Tal vez se trataba de una broma. Nadie respondió. El padre de Jaime regresó a la casa. Su esposa le dijo que nadie había llamado. Estaban entrando en pánico. Cuando Mark regresó, les contó de la llamada, del secuestro, de las amenazas. El señor Estrada quería llamar a la policía de inmediato, pero Mark le dijo que los secuestradores torturarían a Jaime, lo matarían. Hay que llamar a la policía. Hagámoslo. Llamar a la policía. Dijeron que si llamábamos, le arrancarían las orejas, lo cortarían. La familia no sabía qué hacer. Está bien. Lleva a tu madre a la cocina. Discutieron toda la noche por la decisión, esperando recibir una nueva llamada. Pero esta nunca llegó. 6:37 de la mañana. No esperaremos más. Para el amanecer, el señor Estrada no podía esperar más. Mira la hora. Mira el teléfono. Tenía que ayudar a su hijo. Nadie llamó. Tenemos que llamar a la policía. Habían pasado más de 9 horas desde que vieron a Jaime por última vez. El señor Estrada decidió que él y Mark irían a la policía. Vamos. Tenían que arriesgarse.
En la estación de policía de Milwaukee, Mark y su padre explicaron lo sucedido al detective del Escuadrón de Crímenes Violentos. A la policía, entonces ellos le cortarían. Debido a que se trataba de un secuestro armado que cruzaba los límites entre los estados de Wisconsin a Illinois, la policía decidió llamar al FBI. Iré por el agente a cargo. Muy bien, gracias. Está bien. Diga. En la oficina local de Milwaukee, el agente especial del FBI, Dan Kraft, acababa de llegar. Estaba sentado en mi escritorio cuando recibí una llamada informando que un chico de 18 años de edad había sido secuestrado. Kraft tenía que actuar con rapidez. Me reuní con el padre y el hermano mayor de la víctima y traté de hacerles una entrevista detallada, basada en lo que había sucedido, cuándo había sucedido y por qué. Me di cuenta de que esto se iba a convertir en un caso más grave. 8:47 de la noche. De vuelta a casa de los Estrada. Paulo, el hermano de Jaime, respondió al teléfono. Eran los secuestradores. ¿Quieres volver a verlo con vida? El hombre al teléfono cambió el monto del rescate a $30,000 y pidió también el Monte Carlo. ¿De qué estás hablando? Le dijo que podían probarle que sus amenazas eran reales. Le habían disparado a Jaime. Jaime confirmó que lo habían herido de bala. Estaba mal herido. Le rogó a su hermano que se apresuraran. Sí. ¡Jaime! El dinero y el auto. Sin embargo, el hombre no dio detalles sobre dónde dejar el dinero del rescate. El hombre dijo que llamaría nuevamente a Paulo a su teléfono celular. ¡Hola! ¡Hola! Le dispararon a Jaime. Ellos quieren $30,000. Paulo les dijo las terribles noticias a los demás. Pase y siéntese por acá. Paulo se reunió con su padre y su hermano Mark en la oficina del FBI. Lo que estamos tratando de hacer es tomar control de esta situación. Inmediatamente los agentes interceptaron el teléfono celular de Paulo, ya que los secuestradores dijeron que lo llamarían enseguida. Este botón debe iniciar la grabación antes de responder el teléfono. Vamos a conectar. También le adaptaron un equipo de grabación y rastreo al teléfono de la casa de los Estrada. Lo que deben saber es que este es el único teléfono con el que funcionará. Mientras el FBI continuaba con los ajustes, seguían entrevistando a la familia, reuniendo información sin perder ni un minuto. Una de las primeras cosas que hicimos fue instalar lo que llamamos un inicio rápido. Es una base de datos que nos ayuda a manejar casos grandes. Usamos el inicio rápido para almacenar toda la información recabada hasta el momento. Cada mínimo detalle que nos encontramos, aunque sea parcial. La sofisticada base de datos ayuda a rastrear pistas y a encontrar vínculos en aquellos casos complejos y rápidamente cambiantes. Esa tarde el teléfono de Paulo sonó. Quiero que vengas y lo respondas rápido. Él sabía que debía recopilar tanta información como fuera posible. Adelante. Diga. El interlocutor preguntó a Paulo si tenían el dinero del rescate. Paulo le dijo que tenía casi la mitad, que necesitaba más tiempo. Según lo planeado. Jaime se acercó al teléfono y le pidió a su hermano que se apresurara. Estaba sangrando. Dile a tu hermano que deje de alargar esto. Dile a ese estúpido que deje de... No te preocupes, iremos a buscarte. Y haremos todo lo que sea necesario. ¿Estarás bien, de acuerdo? Ay. Más te vale, amigo. ¿Hola? Colgaron. Eso nos ayudará. Mientras los agentes y detectives intentaban rastrear el número, los Estrada se dirigieron a un cuarto cercano para esperar más llamadas. Está bien. En un caso de secuestro, el FBI trata de moverse con rapidez, pero sin precipitarse. Tenemos la costumbre de ir con lentitud, de trabajar a nuestro ritmo para ganar control. Cuando la víctima está herida, todo se vuelve un asunto de vida o muerte. Y cada minuto se vuelve crítico. 4:16 de la tarde. 3 horas más tarde, Paulo recibió otra llamada. El agente especial Kraft estaba preocupado por la forma en que la manejaría. Para empezar, este tipo de situaciones es sumamente estresante.
Cuando incluyes en el asunto a un familiar de la víctima que ama a la víctima y se preocupa por ella, siempre va a actuar bajo sus emociones y puede emitir juicios equivocados. Pero a pesar de las amenazas a su hermano herido, Paulo permanecía calmado. Los secuestradores insistieron en que Paulo realizara la entrega del vehículo y del dinero del rescate en un restaurante de comida rápida de Chicago. Ellos dijeron que llamarían para dar más detalles. Me colgaron. Es preferible no involucrar a un civil en una operación de alto riesgo. Creo que deberíamos irnos ya. Pero los agentes no tenían alternativa. Paulo tendría que entregar el vehículo él mismo. Pero como iba a necesitar apoyo para regresar a su casa, un agente encubierto se haría pasar por un amigo para darle a Paulo algún tipo de protección. El oficial Renaldo lo escoltará fuera del lugar. El equipo salió rumbo a Chicago. Los agentes de Milwaukee llamaron a sus colegas del FBI de la oficina en Chicago. El agente especial Kevin Cassidy asumiría el liderazgo en esa ciudad. Después de la notificación de Milwaukee, cuando supimos que los agentes estaban en camino, comenzamos a organizar nuestro escuadrón. Sin duda que este sería un caso de rápida evolución, en el que tendríamos que mover nuestros recursos con rapidez. El trayecto desde Milwaukee tomaría 1 hora y media. Eso le daba a los agentes de Chicago tiempo para prepararse. El supervisor del escuadrón de crímenes violentos, el agente especial Ron Hosco, instaló un puesto de comando en un estadio deportivo local. Reunimos a un grupo de personas en un estacionamiento en el lado oeste de la ciudad, cerca del Centro Unido. Y les informamos a todos ellos lo que sabíamos de la situación y de las demandas de los secuestradores. El Centro Unido está localizado en el centro, lo cual les da a los agentes una gran flexibilidad para llegar rápidamente a cualquier lado de la ciudad. Si podemos reunir al equipo, ¿está bien? Mientras Paulo y el agente especial Kraft viajaban hasta el sitio de reunión, Kraft aprovechó el tiempo para preparar a Paulo en cómo manejar la próxima llamada de los secuestradores. Yo lo iba a apoyar y a practicar con él. Yo actuaría como el secuestrador y le lanzaría preguntas. Así vería cómo reaccionaba él. Y así pude, ya sabe, hacerle sugerencias. ¿Cómo no debes hacer eso? ¿O debes mantenerte alejado de ciertas áreas? ¿O sacarle más información haciéndoles preguntas específicas? 8:43 de la noche. Paulo y Kraft finalmente llegaron al área del montaje. Los agentes de vigilancia ya habían registrado el restaurante de comida rápida, el sitio acordado para la entrega. El lugar distaba mucho de ser un ambiente controlado. Y lo que nos preocupaba era la cantidad de tráfico. Tráfico a pie, tráfico de peatones, no solo en la venta de comida rápida, sino en toda el área. Y con las amenazas que ya habíamos recibido, nos preocupaba nuestra habilidad para evitar cualquier tipo de incidente violento cerca del público que pudiera estar en el área, en esa área, en el momento equivocado. Pero Paulo y los agentes estaban listos. Tenían el dinero y el vehículo. Una cosa más. No salgas... 9:17 de la noche. En posición. ¿De acuerdo? Paulo recibió otra llamada. Los agentes intentaron que cambiara el sitio de entrega a uno que fuera más seguro para todos. Pero era importante que no sonara imponente. Mientras más negociáramos por medio del hermano de la víctima, más sospechas levantaríamos entre los sujetos de la presencia de fuerzas de la ley. Al final, el hermano de la víctima y los secuestradores terminaron acordando realizar la entrega en el estacionamiento de una tienda por departamentos que estaba a unos cuantos kilómetros de la primera ubicación. Los secuestradores ordenaron a Paulo llevar el dinero en el Montecarlo con las puertas sin cerrojo y las llaves en el encendido. Una vez que tuvieran el dinero y se encontraran a una distancia segura, ellos le permitirían a Jaime llamar a Paulo y decirle dónde se encontraba. ¿Se encuentra bien? Sí. Los agentes salieron de inmediato al estacionamiento para prepararse. Era una ubicación ideal para proteger al público, pero no para proteger a Paulo. Los agentes necesitarían esconderse a una cierta distancia del perímetro. Quien tendría que enfrentar a los secuestradores de cerca era Paulo.
Era una tarea arriesgada, pero valía la pena por traer a su hermano pequeño de vuelta. En 1996, los agentes y detectives de Chicago intentaban rescatar a Jaime Estrada, víctima de un secuestro. Muy bien. Pero según el agente especial del FBI, Dan Kraft, los secuestradores no iban a traer a la víctima al sitio de entrega del dinero. Lo que generalmente tratamos de alcanzar es un intercambio justo, la víctima y el dinero por un intercambio justo. En este caso particular, los secuestradores no harían eso. No era negociable. Era algo con lo que no me sentía del todo cómodo. Pero a veces tienes que ceder un poco para lograr tu objetivo final. Los secuestradores ordenaron al hermano de Jaime, Paulo, dejar los $30,000 dentro del Monte Carlo modificado de los hermanos Estrada, en un estacionamiento vacío. Pero el área no estaba completamente desierta. Había unidades de vigilancia escondidas en las cercanías, observando. 11:18 de la noche. Habían transcurrido cerca de 27 horas desde el secuestro de Jaime y casi un día completo desde que le habían disparado. Muy bien, todos... Debido a que Jaime necesitaría atención médica, los agentes no podían perder tiempo persiguiendo a los sujetos o correr el riesgo de perderlos. Así que decidieron arrestar a los secuestradores una vez que fuera hecha la entrega. Prepárense todos. Por desgracia, el tamaño de la ubicación escogida por los secuestradores iba a dificultar el procedimiento de arresto. Agente especial del FBI, Ron Hoskin. Este era un estacionamiento grande, algo costoso, que estaba vacío. Desde el principio, nuestros vehículos estaban en las afueras del estacionamiento intentando mantener una vigilancia discreta, así que tenían que recorrer una buena cantidad de espacio abierto para poder entrar. Los agentes planeaban contrarrestar este problema intentando desequilibrar a los secuestradores. Y ellos querían el vehículo con las llaves en el encendido y las puertas abiertas. Pero íbamos a estropear un poco ese plan pidiéndole al hermano de la víctima que le pusiera el seguro a las puertas del auto. Porque eso desconcertaría a los secuestradores lo suficiente para que tuvieran que reagruparse, reevaluar la situación e inventar un nuevo plan. Tenemos 2 sujetos en el vehículo señalado. Al cabo de unos pocos minutos, un sedán gris se acercó. Parecía haber 3 hombres adentro. Uno de ellos salió, se dirigió al vehículo, se asomó en él, vio que el dinero se encontraba en el asiento del copiloto. Así que se podía ver que se puso contento y ansioso. Entonces, intentó abrir la puerta, pero no pudo hacerlo. Y vio que las llaves del auto están dentro del vehículo. No sabía qué hacer, así que pasaron de tener el control a no saber cómo iban a reaccionar. Quisimos sacarlos de su juego y que el control volviera a estar en nuestras manos. Todas las unidades, adelante, vamos, vamos. Entonces se dio la señal de avance. Todas las unidades comenzaron a llegar, pero los sospechosos reaccionaron de inmediato. Inmediatamente aceleraron para alejarse antes de que las otras unidades de vigilancia pudieran acercarse y evitar que huyeran. Alguien dentro del vehículo apuntó un arma a uno de los agentes, luego arrojó algo por la ventana. Estaban girando alrededor de los autos que respondieron, que dudaban si embestirlos o no por muchas razones. Por ejemplo, que la víctima pudiera estar encerrada en el baúl del vehículo. Los sospechosos tomaron la autopista dirigiéndose al centro a toda velocidad. A pesar de lo tarde, aún había civiles en el tráfico corriendo un gran peligro. Íbamos a casi 200 kilómetros por hora. Los secuestradores iban en el auto robado y estaban tratando de causar un accidente yendo de un borde al otro de la carretera, cruzando 4 o 5 canales y bloqueando los demás vehículos. Muy bien, Cherokee, vamos a alinearnos a su lado, vamos a sacarlos.
Los agentes pusieron en práctica todo su entrenamiento para terminar la persecución. Entonces pusimos en marcha lo que llamamos la maniobra de freno, donde golpeamos el guardafango trasero. Es para que el vehículo no pierda completamente el control, sino que vire un poco. Fue suficiente para que el conductor disminuyera la velocidad y nuestros vehículos le cerraran el paso, y así se detuvieron por completo. En la autopista, los agentes y detectives rodearon el auto. Ellos sabían que los hombres dentro estaban armados y eran peligrosos. Todavía nos preocupaban mucho las armas. Y aunque los tuviésemos rodeados, no podíamos evitar que los sujetos intentaran algo inesperado, como empezar a disparar. Conductor, salga del auto. 11:57 de la noche. Mantenga sus manos. Sacamos a todos los ocupantes del vehículo. Alcanzamos a contar 3 sospechosos dentro del vehículo. Decían no saber nada sobre Jaime Estrada y ni siquiera querían dar sus nombres a los agentes. Pasajero del asiento de atrás, salga del vehículo. Tenían municiones, pero no tenían armas. Manos arriba. Voltéese frente a mí. Manténganlos quietos. Una vez que tuvieron a los 3 hombres asegurados bajo custodia, los investigadores revisaron para ver si había algo o alguien en el baúl del vehículo. Vacío. 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 Estaba vacío. Jaime no estaba con ellos. Sospechábamos que al menos uno de los conspiradores se había quedado con Jaime Estrada, manteniéndolo bajo su custodia. Y teníamos que identificar a esa persona, saber en dónde se encontraban, y teníamos que hacerlo rápidamente. Los agentes radiaron el número de matrícula del vehículo y registraron el auto por dentro. Y descubrieron un cuchillo y un rifle con visión nocturna. También encontraron varios buscapersonas, un teléfono celular y un pedazo de cartón con el número de teléfono de Paulo escrito en él. Tenemos un teléfono móvil aquí también. Puedes proceder a buscar el registro. Cerca del punto de inicio de la persecución, a un lado del camino, los agentes localizaron una pistola semiautomática 9 milímetros cargada, la cual fue probablemente el objeto que los sospechosos lanzaron del vehículo. 1:17 de la madrugada. En la oficina local de Chicago, los agentes trataban de interrogar a cada uno de los sospechosos individualmente. Hay una banda persiguiéndonos. No vi ninguna. Se negaban a cooperar. ¿Desde cuándo una banda usa coctelera y sirenas? Nos detuvieron. Durante los interrogatorios, los buscapersonas de los sospechosos no paraban de sonar. Alguien estaba intentando contactarlos desesperadamente. Tú sabes de quién es este número. Los hombres juraron que ellos no conocían esos números. ¿Qué estás tratando de ocultar? Mira estos números. Los investigadores estaban seguros de que se trataba del resto de la banda, intentando averiguar qué les había sucedido. Así que intentaron rastrear los números. Pero se trataba de un número que no estaba publicado y la compañía de teléfonos no nos daría la dirección. Hablamos con la compañía de teléfonos y les prometimos que les daríamos la orden, pero que era imposible desde el punto de vista logístico hacer que un juez firmara una orden de la corte un viernes a las 11 de la noche. ¿Qué tengo que hacer para que me des esos números? Había transcurrido todo un día desde que el adolescente había sido herido. Los agentes temían que Jaime estuviera agonizando, frustrados porque una orden se interponía en su camino. Intenté rogarles, ya saben, de hombre a hombre, de padre a padre. Les dije, ¿qué tal si fuera su hijo? ¿No les gustaría que la policía hiciera todo lo humanamente posible? Y básicamente me contestó, no me importa. Les juramos una y otra vez, ya sabe, confíen en nosotros, somos el FBI, les traeremos esa orden. FBI, ¿puedo hablar con el supervisor de guardia? Y ellos respondieron, sin la orden no podemos entregarles la información. La noche acabó sin rastros del paradero de Jaime. La tarde siguiente, en el lado oeste de la ciudad, alguien se deshacía de un cuerpo.
Mientras los investigadores de Chicago luchaban por encontrar a la víctima de secuestro, Jaime Estrada, unos transeúntes encontraron a un hombre muy malherido que yacía en la calle al oeste de la ciudad. Emergencia de Chicago, Kendall. El operador del 911 de Chicago tomó la llamada de emergencia. Inmediatamente despachó unas patrullas y una ambulancia. Los paramédicos avisaron al Hospital Masónico de Illinois que estaban a punto de llegar con un hombre que presentaba una herida de bala. Se identificó como Jaime Estrada. Un investigador del condado de Cook llegó al hospital. El investigador Jones de la oficina del jefe del condado de Cook y me preguntó... El chico de 17 años no solo estaba vivo, también estaba consciente. El investigador le preguntó al doctor a cargo si podía hablar con Jaime. El jefe del condado de... Le dijo que Jaime necesitaba ser sometido a cirugía de inmediato, pero como el quirófano no estaba listo aún, había tiempo para un interrogatorio rápido, si Jaime estaba de acuerdo. Serán solo un par de minutos. El chico aceptó hacerlo. ¿Puede contarme lo que sucedió? Fui a la tienda de la estación por unas bebidas. Contó que 2 noches antes había ido a charlar con una chica que le gustaba. ¿Qué has estado haciendo? Él no la conocía muy bien. Sí, ¿qué planes tienes esta? Mientras hablaban, el conductor sacó una pistola. Vamos, entra. Todo sucedió muy rápido. Dijo que sintió que manejaron durante unas 2 horas. Unos hombres armados lo golpearon. No pudo identificarlos. ¡Cállate! Sí, ya está todo envuelto. No irá a ningún lado. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Como le vendaron los ojos, Jaime no podía dar ningún detalle real de las características físicas de sus captores. Jaime recordó haber pasado por 3 peajes. Le dijo al investigador que cerca de 15 minutos después de pasar por el tercer peaje, la camioneta se detuvo. Y los hombres se apresuraron a llevarlo a una casa o a un apartamento. No estaba seguro a cuál. ¡Hermano, hombre! Allí le gritaron y echaron en cara algo acerca del dinero que les debía por las drogas. Te mataré. Te voy a matar. Él trató de decirles que tenían al hombre equivocado. No debía decir eso. ¿Sabes bien lo que digo? Te voy a matar. ¡Te mataré! ¡Dame el número de una vez! ¿Cuál es el número ese? Desgraciado. Le pidieron los números telefónicos de todos los miembros de su familia. ¿Qué? Ya tengo el número. 414-55-7577. Saca a este perro de aquí. Con premeditación, estos hombres evitaban mencionar sus propios nombres, pero hubo otros que sí lo hicieron. Me iba a morir. Yo casi... Mientras estuvo retenido allí, escuchó voces femeninas y una de ellas se refirió a un sujeto por el nombre de Beto. Jaime creía que este Beto era quien lo vigilaba la mayor parte del tiempo. A la mañana siguiente, justo cuando Jaime comenzaba a quedarse dormido, de repente, ¡Beto! ¿Qué pasó? Rayos, fue un accidente. le tomó un minuto darse cuenta de que le habían disparado. ¡Te disparaste! ¡Miguel, cállate! Incluso algunos de los secuestradores estaban sorprendidos. Rápidamente llevaron a Jaime a un baño. ¡No tiene nada! Él va a estar bien, ¿de acuerdo? Cállate, Estará bien, cállate, va a no te estar bien. preocupes. Oye, tú vas a estar bien. Rayos. Oye, mira, vas a estar bien, ¿de acuerdo? Aquí tienes. Ponte esto acá, sujétalo, manténlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Vas a estar bien, amigos. ¡Vamos! ¡Vente! Busca el auto, hermano. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo saldrá ¡Vámonos! bien, no te ¡Salgamos de preocupes, aquí! hermano. ¡Ay, Dios mío! Él no va a estar bien. Tú vas a estarlo, hermano. Su memoria estaba borrosa porque a ratos caía en la inconsciencia. Recordaba un piso de cerámica blanca, un inodoro rojo, quizás una cortina roja en la ducha. Eso era todo.
La herida de Jaime estuvo sin tratar por 2 días, así que tenía mucha infección. Necesitaba tantas cirugías que los doctores lo pusieron en un coma inducido, de manera que pudiera resistir todo el proceso. Los médicos estaban sorprendidos de la fuerza demostrada por el jovencito y de que hubiera sobrevivido todo este tiempo. Pero su pronóstico no era bueno. Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Vas a estar bien. Vas a dar un pequeño paseo, ¿bien? Varios de los sospechosos seguían prófugos. Mientras tanto, en la avenida Newland, al norte de Chicago, un residente oyó una conmoción. Vamos, hombre, entra en la camioneta. Y vio lo que parecían ser 2 hombres armados forzando a otros 2 dentro de una camioneta. Los rehenes se liberaron y salieron corriendo. El caso de secuestro de Jaime Estrada estaba por complicarse aún más. ¡Vamos! ¡Vámonos! El mismo día que la víctima de secuestro, Jaime Estrada, fue encontrado, al norte de Chicago, un hombre vio lo que parecía ser un doble secuestro en las afueras de su casa en la avenida Newland. ¡Entra en la camioneta! Las víctimas lograron escapar. El residente contactó a la policía de Chicago. Y un operador de emergencias envió patrulleros a la escena. 3225 Newland Norte, bien. En las afueras de Belmont. Muy bien, permanezca dentro de la casa, solo para informarle que la policía va en camino tal como hablamos. Caminaba hacia mi casa y luego... Despacho pidió a los oficiales que llevaran a las 2 víctimas al área 5 de la policía de Chicago para ser interrogadas por el agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Veo esta camioneta pararse. Uno de ellos, Pedro Montoya, explicó cómo había sido secuestrado. Una semana antes, él estaba afuera de su casa cuando una camioneta se estacionó al frente. Varios hombres saltaron de ella y lo obligaron a subirse al vehículo. El otro hombre, Chavo Rodríguez, contó la misma historia. Ellos fueron sorprendidos en la calle y forzados a subirse a una camioneta blanca y azul. El agente especial Cassidy recordó que Jaime también había sido secuestrado en una camioneta azul y blanca. Decidió mostrarles a Montoya y a Rodríguez fotos de los hombres arrestados con relación al secuestro de Estrada. Las 2 víctimas respondieron que esos habían sido los mismos individuos que los habían secuestrado. Y había otros 2, los hombres armados de quienes ellos habían escapado. Entonces, comenzamos los interrogatorios más detallados. Dijeron que los habían mantenido en el sótano de una casa con un tercer hombre. Dale vueltas y ponlo en aquel poste. Estaban atados por completo a postes de metal. ¿Qué quieres, viejo? Cada familia fue contactada para solicitarle el dinero del rescate y vehículos. Por favor. Por más de una semana, los secuestradores apenas le daban de comer a los hombres. El más afectado era Rodríguez, por ser diabético. Voy a morir. Sin su medicación, los niveles de azúcar en su sangre aumentaban, lo cual podría llevarlo a la inconsciencia o incluso a la muerte. Los investigadores sospechaban que Jaime no era el tercer hombre. Él dijo que lo habían mantenido en un baño, no en un sótano. Así que los investigadores les mostraron a los hombres su foto. Tenían razón. No era él. Este no es el hombre. Está bien. Ellos contaron que el día anterior el tercer hombre había logrado escapar deshaciéndose de la cinta adhesiva que lo ataba. Se liberó. Nunca más volvieron a verle y no saben quién era. Cuando los secuestradores se dieron cuenta de que el tercer hombre había escapado, intentaron sacar a Rodríguez y a Montoya fuera de la casa. Aquí, vengan aquí, vengan aquí. Fue entonces que los 2 hombres escaparon. ¡Vamos! Cuando les preguntaron por qué los escogieron para ser secuestrados y pedir dinero por el rescate, ninguno de los 2 tenía una respuesta. Pero considérense afortunados, lograron escapar. Los agentes obtuvieron una orden federal de registro para la casa en la avenida Newland, donde Rodríguez y Montoya habían permanecido encerrados.
Allí recolectaron rollos de cinta adhesiva, cabellos, fibras de tejidos y docenas de huellas dactilares. El baño de la casa no encajaba con la descripción dada por Jaime Estrada. Los investigadores creían que a él lo habían mantenido en una ubicación diferente. Los agentes también recuperaron un rifle de asalto Norinco en la casa. Un experto en armas de fuego determinó que la bala extraída a Jaime era consistente con la bala disparada con el rifle Norinco. En una de las habitaciones, los agentes encontraron un sobre con una dirección de Los Ángeles. Dentro había varias fotografías de un hombre sosteniendo el mismo rifle Norinco. Tomamos las fotografías y las agrupamos de una forma apropiada. Mostramos el grupo de fotos a varias de las víctimas, quienes identificaron a los sujetos como los que los habían secuestrado. Ahora los investigadores tenían la cara de uno de los dos fugitivos. Sin embargo, aún no tenían nombres. Entonces los agentes recibieron la información de la matrícula del vehículo usado por los secuestradores. Nuestra investigación nos condujo hasta una dirección en Chicago que estaba asociada al vehículo. Entonces enviamos a los agentes hasta la residencia. Somos agentes del FBI. Los agentes hablaron con Adalia Francisco. Con renuencia, ella accedió al interrogatorio. Seguro, adelante. Después de un interrogatorio intenso, la señora Francisco le dijo a los agentes que su esposo Ricardo se estaba ocultando, luego de escapar de una banda de secuestradores. Llamaron y yo... Ellos secuestraron. Los investigadores concluyeron que él era el tercer hombre encerrado en la casa de la avenida Newland. Y no se detendrán y yo... Con un poco más de presión, ella explicó por qué su esposo y los otros hombres habían sido secuestrados. Las investigaciones y los interrogatorios intensivos determinaron que había un vínculo con la actividad ilegal de tráfico de drogas en cada uno de estos secuestros. Los amigos de Ricardo Francisco revelaron que él era un traficante de drogas. Le debía $100,000 a un cartel de las drogas. Montoya le debía $130,000 al mismo cartel. Rodríguez no estaba involucrado en el tráfico de drogas, sino su hijo. Por eso no le importaba al cartel. Su hijo les debía dinero, así que atraparon al padre. Y en el caso de Jaime Estrada, nuestra investigación no reveló ningún vínculo con el tráfico ilegal de drogas. Se descartó que estuviera involucrado. Parecía que el cartel había sido engañado por la chica que atrajo a Jaime hasta la camioneta. Los informantes la identificaron como Juanita González. El sujeto principal en este caso era la chica. Fue ella quien les quitó a esos sujetos 1 kilo de cocaína. Y luego trató de escabullirse, cargándole la culpa a un inocente. Ella culpó a Jaime, quien era totalmente inocente. Todo lo que la familia de Jaime podía hacer era rogar para que saliera bien de la cirugía. Pero el joven de 17 años, Jaime Estrada, no resistiría. Eventualmente la infección fue demasiado para él. Ahora se trataba de un caso de asesinato. Después de llevar a cabo gran cantidad de interrogatorios en el vecindario de la avenida Newland, los agentes finalmente identificaron a los 3 hombres que ya estaban en custodia como Salomé Varela, Jesús Ruiz y Miguel Torres. El hombre en la fotografía fue identificado como José de la Paz Sánchez. El último sospechoso era conocido solo como Beto. Todavía continuaban prófugos de la justicia buscados no solo por secuestro, sino también por asesinato. En 1996, los investigadores del área de Chicago capturaron a 3 presuntos miembros de una banda de secuestradores que acabaron con la vida del joven de 17 años, Jaime Estrada. Todavía les quedaban 3 más por capturar. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los fugitivos, José Sánchez.
Su foto había sido descubierta en un sobre hallado en la escena del crimen. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Entonces dedujimos que el sospechoso había dejado el área y que sería lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestra oficina de Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Hanley, se preparaba para arrestar a Sánchez. Todo bien, gracias. Bien, buena suerte a usted también. Correcto, adiós. Nos fuimos hasta la casa, la cual estaba ubicada en el área de Echo Park, en Los Ángeles. Cuando llevábamos más de 3 horas allí, un miembro del equipo notó a este hombre hispano saliendo de la casa. Pero en ese momento, debido a la distancia que nos separaba de él, no pudimos distinguir si se trataba o no del señor Sánchez. Pudimos seguirle el rastro por aproximadamente media hora, a lo largo de 3 diferentes autopistas de Los Ángeles, hasta que finalmente llegamos al área oeste de la ciudad. El hombre se estacionó afuera de un almacén de materiales de construcción. Incluso con una fotografía del sospechoso no podían distinguir si se trataba o no de Sánchez. Si uno nunca ha visto a la persona y todo lo que tiene es una fotografía, uno trata de mirar a una persona real para hacerla coincidir con una foto la cual no se puede saber cuán vieja puede ser. Por la foto sabían que Sánchez tenía un tatuaje de la muerte en la parte superior de su brazo derecho. Uno de los oficiales se acercó a pie para tratar de mirar de cerca al individuo. Siguió a esta persona hasta la tienda y vio el tatuaje de la muerte en su brazo. La identificación fue positiva. Los agentes se fueron acercando para atrapar al cuarto sospechoso en el secuestro y asesinato de Jaime Estrada. Al final fue sorprendentemente simple. Sánchez estaba esposado antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Fue desarmado y arrestado sin inconvenientes. Sánchez confesó haber participado en el secuestro de Jaime Estrada y haber presenciado el momento en que le dispararon. Cuando el señor Sánchez admitió estar al tanto de que le habían disparado al señor Estrada, pregunté, bien, ¿sabe en qué condición se encuentra el chico? Y respondió, él hablaba con nosotros. Y dije, ¿qué le preguntó? Y respondió, él me preguntó si yo podía llevarlo al hospital. Dije, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Y respondió, es que yo no sabía qué hacer. También reconoció su participación en los otros secuestros y dijo que habían sido ordenados por un cartel de drogas para recuperar el dinero que les debían. Los investigadores de Chicago intensificaron la búsqueda del individuo conocido solo como Beto. Realizaron interrogatorios a todos los conocidos de los 3 hombres que ya estaban en custodia. Le reveló que Beto tenía una hermana, Monique Jiménez. Buenos días, Monique. Debido a que enfrentaría cargos por complicidad, ella cooperó. Preguntas esta mañana. ¿Conoce a alguien llamado Beto? Ella dijo que el verdadero nombre de Beto era Luis Carreño. ¿Usted ha regresado? La hermana fue capaz de describir algunas de las circunstancias del secuestro de Jaime. En especial el disparo. Recordó que había estado en el apartamento en ese momento, que escuchó el disparo y que vio a Jaime herido. También reconoció que la persona que le disparó había sido en realidad su hermano. Sangre allí, tuve que volver y limpiar todo eso. Ella dijo que había limpiado la sangre del piso del baño con blanqueador. Lo limpié con blanqueador. Ella les dio la dirección del apartamento al FBI. Sí, es el 25. 32 de la avenida. Un equipo de procesamiento de evidencia registró el apartamento en busca de muestras, incluyendo las juntas de las baldosas del baño. Más tarde, los analistas del laboratorio descubrieron trazas de sangre en las juntas. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a Jaime. En octubre de 1997, los fiscales acusadores de Chicago presentaron el complejo caso ante el jurado. Los 4 sospechosos en custodia: Salomé Varela, Jesús Ruiz,
Miguel Torres y José Sánchez fueron encontrados culpables de extorsión, conspiración, posesión de armas, cargos por agresión y 4 cargos de secuestro. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. El FBI siguió el rastro de Juanita González, la joven responsable del secuestro de Jaime, hasta México, donde desapareció por completo. Todavía están tras la pista del fugitivo Luis Carreño, el hombre conocido como Beto. Actualmente lo estamos buscando y hay una orden de arresto en su contra. Estamos trabajando con Interpol y con nuestros otros amigos en otros países para intentar dar con su paradero actual. Continuaremos haciéndolo. Los Estrada ruegan para que un día las autoridades encuentren a Carreño, el hombre que el FBI sospecha fue el asesino de Jaime. Para la familia y para los investigadores que trabajaron muy duro para salvar a Jaime, el caso nunca estará cerrado hasta que todos los responsables de su muerte hayan enfrentado a la justicia.